25 de septiembre del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 43 y siguientes. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: «Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido, y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Parafraseo unas palabras del Papa que en el año 2013 hacían referencia a ese texto. La cruz da miedo, pero seguir a Jesús significa inevitablemente aceptar la cruz que se presenta a cada cristiano. Y a la Virgen, que sabe por haberlo vivido cómo se está junto a la cruz, debemos pedirle la gracia de no huir de la cruz, incluso si tenemos miedo. Vemos que Jesús estaba ocupado en muchas actividades y todos estaban admirados por todas las cosas que hacía. Era el líder de ese momento de gloria donde a nivel personal, familiar, profesional o apostólico, la vida sonríe. Toda Judea, Galilea y Samaria hablaba de él. Y Jesús, tal vez en el momento en el que los discípulos se alegraban de ello, les dijo: «Fijaos bien en la mente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Graben en su mente: el Hijo del Hombre va a ser entregado a la cruz. Grábenlo en sus mentes. En el momento del triunfo, Jesús anuncia en cierto modo su pasión. Los discípulos, sin embargo, estaban tan absorbidos por el clima de fiesta que no comprendieron estas palabras. Seguían siendo para ellos tan misteriosas que no captaban el sentido. No pidieron explicaciones. Querían gozar el momento del triunfo. Y el Evangelio dice: tenían miedo de interrogarle sobre esto. Mejor no hablar de ello. Mejor no comprender la verdad. ¿Qué me está pidiendo Jesús en mi vida? Tenían miedo a la cruz. El realismo es una virtud que no nos acaba de gustar. Nos gusta que la vida sea una película y no pensamos que el pecado tiene sus consecuencias. Si bien Jesús al final vencerá. En verdad, también Jesús le tenía miedo, pero él no podía engañarse. Él sabía. Y era tanto el miedo que esa tarde del jueves sudó sangre. Incluso le pidió a Dios: «Padre, aleja de mí este cáliz», pero agregó: «que se cumpla tu voluntad». Y esta es la diferencia. Cúmplase tu voluntad. Es cierto, la cruz nos da miedo. Esto es también lo que sucede cuando nos comprometemos en el testimonio del Evangelio, en el seguimiento de Jesús. Estamos todos contentos, pero no nos preguntamos más, no hablamos de la cruz. Sin embargo, como existe la regla que el discípulo no es más que el maestro, una regla que se respeta, existe también la regla por la que no hay redención sin derramamiento de sangre. Y no hay trabajo apostólico fecundo sin la cruz. Cada uno de nosotros puede tal vez pensar: ¿a mí qué me sucederá? ¿Cómo será mi cruz? No lo sabemos, pero estará y debemos pedir la gracia de no huir de la cruz cuando llegue. No pedir que nos quite la montaña, sino pedir la fuerza de subirla para continuar luego nuestro camino. Cierto, nos da miedo, pero el seguimiento de Jesús acaba precisamente allí. Me vienen a la mente las palabras de Jesús a Pedro en aquella coronación: ¿me amas? Apacienta. ¿Me amas? Apacienta. ¿Me amas? Apacienta. Y las últimas palabras eran las mismas:
Le dice a Pedro: te llevarán allí donde tú no quieres ir. Era el anuncio de la cruz. Es precisamente por esto que los discípulos tenían miedo a interrogarle. Muy cerca de Jesús en la cruz estaba su madre. Tal vez sería bueno pedirle la gracia de que no se nos quite el temor, porque eso debe estar presente. Pidámosle la gracia de no huir de la cruz. Ella estaba allí y sabe cómo se debe estar cerca de la cruz. Que ella nos ayude. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.